Esta semana se cumplen 70 años del comienzo de la Guerra Civil Española. Con tal motivo, Canal 33 presenta la serie de producción propia Memoria Histórica, un merecido homenaje a todos los que lucharon por la legalidad, la libertad y la democracia. En esta semana, dedicada a Memoria Histórica, les presentamos. Este lunes, a las 10 de la noche, el documental Semillas. Miles de republicanos yacen en nuestras cunetas sin tumba y casi en el olvido. Este documental es un homenaje a los hombres y mujeres que fueron las semillas de la libertad. El martes, a las 10, coloquio sobre la Segunda República, la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias, el terror, la miseria y el fascismo. Este miércoles, el documental Una inmensa prisión, que nos muestra en toda su crudeza la España de la posguerra, del miedo, de la represión y de la unión entre la Iglesia Católica y los criminales franquistas. Este jueves, coloquio sobre la represión, el exilio, el vacío cultural y la nada intelectual de la posguerra. Y este viernes, como colofón a esta semana histórica en Canal 33, estrenaremos el documental La Batalla del Jarama, un episodio clave en la defensa de Madrid y en el desarrollo de una trágica guerra, de la que ahora se cumplen 70 años. Recuerde, esta semana, todos los días, a las 10 de la noche, Memoria Histórica, solo aquí, en Canal 33. Bienvenidos, señoras y señores, a este programa especial dedicado a la memoria histórica dentro de nuestra programación especial que a lo largo de esta semana estamos dedicándole a este importante tema. Importante porque no lo vemos en otras televisiones habitualmente. Lo estamos viendo por satélite en televisiones extranjeras, pero no lo estamos viendo en las televisiones nacionales ni autonómicas de nuestro país. Pero lo primero es lo primero y tenemos hoy una gran suerte, la de contar con unos invitados que sin duda nos van a servir de guía por estos duros años y estos duros caminos de la posguerra y de la transición. Tenemos con nosotros, de derecha a izquierda, no políticamente hablando, y me va a perdonar doña Vicenta porque por puro sexismo no voy a presentarla a la primera, la voy a presentar estupendo. Después, porque es una invitada y un invitado más. Soy uno más. Exactamente. Santiago Vega, historiador, también es presidente del Foro por la Memoria en Segovia. Ha publicado recientemente el libro De la esperanza a la persecución, la represión franquista en la provincia de Segovia, un libro que sin duda pues, le echaremos una mirada con mucho interés porque seguro que también aporta un grano más en esta importante montaña que supone la historia de nuestra desmemoria, la historia de nuestro pasado que tantos quieren olvidar o recordar con exacerbación y con crispación. Tenemos a mi lado a don José Ramón Goñi-Tirapu, escritor, autor del Confidente, de un gran libro del cual hablamos también aquí en Canal 33, pero sobre todo también colaborador ya de la casa prácticamente, con lo cual ustedes mismos conocen muy bien ya al señor Goñi. Y también tenemos con nosotros a Vicenta Camacho. Sí. Vicenta Camacho no tiene un rótulo suficientemente grande donde poner la historia de Vicenta Camacho. Vicenta Camacho es una víctima del franquismo, pero es mucho más que descubriremos a lo largo de este programa, porque Vicenta Camacho es la historia oral de nuestra posguerra, es la historia oral de estos años de sufrimiento a los cuales hoy vamos a hacer referencia. Y por último tenemos a José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal del Foro por la Memoria, más o menos creo que lo he dicho correctamente. Correctamente. Ya ha colaborado también en algún programa y en algún coloquio con nosotros. Y yo quería preguntar
para abrir el debate, el coloquio, por supuesto, porque siempre es un coloquio. Los debates son para tirarse cosas a la cabeza y hoy no tenemos muchas ganas de tirarnos cosas, pero sí de hablar de lo que no se quiere hablar. Y mi primera pregunta en general para todos es esa. ¿Cómo han visto que hemos tratado los medios de comunicación españoles, en especial las televisiones, esta efemérides, esta semana que empezaba con un 17 de julio, que empezaba el mismo día que Franco se sublevó contra el ejército, contra las fuerzas leales y legales de la República, hasta toda la posguerra, ¿no? ¿Cómo han tratado estos medios españoles? ¿Todavía hay miedo a hablar? ¿Todavía se habla con crispación? El que quiera, cuando quiera, que tome la palabra y que empiece a desarrollar el coloquio. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que los medios de comunicación nos hablen meramente de historia cuando hablan de historia, pero lo que es curioso es que desde hace años es más conocida la memoria histórica, todo este movimiento de memoria histórica que estamos viendo en nuestro país por los medios de comunicación de extranjeros, europeos, incluso norteamericanos, sudamericanos, que por los propios españoles. ¿No? Comentamos aquí al principio que nosotros cuando hemos hecho Fosas nos ha sorprendido no ver televisiones españolas, pero sí ver hasta una televisión coreana en un momento determinado trabajando a nuestro lado y las televisiones españolas no quererse ni acercar por allí, ¿no? O sea, parece que es una cosa como que les queda como muy tabú, o como que la sociedad española parece que no quiere hablar de ese tema, o no quieren los políticos, o no quieren ese poder que existe en los medios de comunicación tratar estos temas, ¿no? Y no tratarlo el día 18 de julio nos parece, es un 70 aniversario, nos parece bastante fatal. Se estaba tratando en la televisión italiana, en la francesa, en la alemana, en la televisión rusa, programas de 2 horas, y sin embargo aquí hay olvido, Vicenta. Hombre, yo creo que desde luego la historia de nuestro país no se conoce, y no se conoce porque no se ha dado a conocer en estos 27 años que llevamos, que hemos salido de la dictadura franquista. La dictadura franquista no fue un régimen elegido por el pueblo, sino impuesto por las armas de Hitler y Mussolini, que desde los primeros días del 7 de noviembre de 1936 desembarcaban dentro de mi pueblo, y a muy pocos metros de la casa donde yo vivía, todos los artefactos que vinieron a bombardear Madrid. ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Desde luego, pertenece al ayuntamiento, en este momento, del Burgo de Osma, pero en aquel momento era de Osma, porque estaban separados. Y entonces, desde luego, allí armas a montones, bombas, esas armas que alimentaron la guerra, de las cuales hablábamos, que sin ellas evidentemente pues pensábamos que la guerra hubiera durado unos meses. No hubiera podido durar. Decía Santiago el otro día justo que no hubiera durado si no hubiera sido por toda una serie de cuestiones del armamento que aquí se mandó. Pues sí, yo lo he visto y no me lo han contado. Y no solamente lo he visto, sino que he visto llegar después los italianos que me han echado de la casa cuando tenía 15 años, que han querido cortarme el pelo, los fascistas de alrededor, y no voy a señalar, porque francamente tenemos que vivir en conjunto y no quiero ser revanchista. Señor Goñi, usted que ya es un habitual colaborador de los medios, sí. ¿Cómo han tratado los medios españoles? Yo creo que hay todavía una influencia importante de lo que es la autocensura con relación a estos temas. Precisamente porque se ha querido, desde el lado de la izquierda, desde el lado de los perdedores, se ha querido pasar página y ser magnánimos. Sin embargo, esa no ha sido la consideración que sigue habiendo en la parte más rancia de la derecha, que sigue creyendo que tiene derecho a haber hecho una guerra, a haber mandado durante unos años de dictadura, etcétera, etcétera. Es decir, yo no creo que cuando, no es de ahora la memoria histórica, ya se lleva escribiendo sobre toda esa parte de la historia muchos años. Yo tengo casi todos los libros que se ha escrito, no tengo este, pero lo voy a tener. Entonces, me imagino que será reciente. Sí. Bueno, entonces, yo he leído mucho y por lo tanto estoy emocionado de que eso lo que ocurre es que yo creo que se escribe más de lo que se lee.
y por lo tanto la dificultad de que llegue a mucha gente es mucha, es muy grande, no va a penetrar. Donde penetra realmente las cosas es cuando se divulgan por televisión, y efectivamente, como decís, la televisión no ayuda demasiado. La televisión española, pero la última. Yo no creo que deba de haber un revanchismo, tal y como dice Vicenta. Debe de ser un reconocimiento de personas muy valiosas que hubo en aquella época y que tienen derecho a ser reconocidas e incluso a que tengan alguna calle en Madrid o en cualquier sitio, en vez de otros que han tenido calles en base a los méritos de matar mucho. Entonces, bueno, pues ese ha sido un mérito que ha servido durante un tiempo, pero yo creo que ya no estamos en esa época, ¿no? Entonces, yo creo que hay que convencer a los políticos en activo, y sobre todo a la izquierda, a Zapatero y el gobierno de Zapatero, de que esto no es un problema. Que por cierto te había prometido una ley histórica para julio y no quedan revanchas. No es un problema de revancha, es que los que murieron y los que fueron exiliados tienen también derecho a no ser olvidados, porque ese sería el peor de los crímenes que se puede hacer con ellos, el olvido. Es que yo creo que es una cuestión de justicia. O sea, no estamos hablando de memoria histórica como de recuperar como algo de nuestros abuelos, estamos hablando de justicia y estamos hablando de reivindicar la memoria de los demócratas, de las personas demócratas que defendían la legalidad y la legitimidad de la Constitución de 1931, que tenía unos principios democráticos, al menos tan democráticos como la Constitución de 1978. Y si consideramos, que yo creo que consideramos todos, a Miguel Ángel Blanco o a las víctimas del terrorismo de ETA como víctimas de la democracia, pues tenemos que considerar víctimas de la democracia a todos aquellos que defendían la legalidad y el sistema democrático de 1931. La libertad de tener unas ideas. Como alguien dijo, yo no pienso como este señor, pero mataría por defender sus ideas. Exactamente, esa es la clave. Y yo creo que en la televisión no se han atrevido, o en las televisiones en general, no se han atrevido, porque ha faltado el impulso de los políticos. Como bien dice aquí el compañero Oñi, se ha publicado, se han escrito muchos libros de historia, se ha investigado pues la represión, la guerra civil en muchas zonas de España, pero eso se queda limitado al reducido ámbito pues universitario o de historiadores y algunas personas pues que están más implicadas o que les interesan más estos temas, pero no trasciende. Y entonces, en cambio, si se hace a través de la televisión, eso sí que trasciende. Y tenemos ahora una colección que va a salir en televisión, documentales, está muy bien, pero cuando salen ahora en verano, a las 12 de la noche y en la 2. No es la mejor hora de la parrilla, como se dice aquí normalmente. No exactamente, como todas las televisiones europeas han estado estos últimos días en horario de máxima audiencia, emitiendo documentales de 2 horas sobre España en la guerra. Claro, y yo creo que hay todavía... hay una sensación, hay una pervivencia de lo que es la sensación o la visión que nos ha transmitido durante 40 años el franquismo sobre la Segunda República. El tono peyorativo, lo negativo de la Segunda República, que era la responsable de la quema de los conventos, de las iglesias, cuando son cosas puntuales, los incendios, que no vamos a justificarlos ni mucho menos, pero no fue la Segunda República. Incluso todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los que incendiaron. Si fueron incluso miembros de la SEDA o eso es lo que incluso se dice, porque a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de incluso por la guerra de Cuba, los americanos hunden su acorazado en la bahía de La Habana para hacer la provocación. Claro. Pero bueno, en cualquier caso... gracias al apoyo del dueño de un periódico que se monta toda la historia para quedarse con Entonces España. Yo creo que ha pervivido esa visión del franquismo, de la Segunda República, como lo negativo, los incendios, la Revolución de Asturias, el desgobierno, el caos... Como una justificación del golpe de Estado, que es un golpe de Estado puro. Eso no justifica el que desde luego se levantara un ejército en armas contra un pueblo, porque no solamente lo hizo contra el gobierno, lo hizo contra el pueblo español, imponiéndole una guerra que duró 3 años, mantenido por las armas de Hitler y Mussolini, porque la derecha o el nacionalismo nazi de un pueblo y de otro se habían unido, dadas las circunstancias políticas de un sitio y de otro, para llevar eso ahí. Y los alemanes, a mí me han dicho, en España empezar para con Rusia terminar. Y la prueba fue que la guerra termina en el 39 y en el 40 ya surge la Segunda Guerra Mundial.
Sí, por eso está muy bien que el Parlamento Europeo haya por fin acordado una resolución que diga que la Guerra Civil Española es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Es que, claro, a Hitler le consintieron, primero le perdonaron España, luego le perdonaron Checoslovaquia, luego le perdonaron Austria, y luego ya con Polonia ya no quedó más remedio que intervenir. Y que la democracia actual española es el paso siguiente a la Segunda República. Exactamente. Has dicho una cosa que me interesa subrayar, porque efectivamente cuando se habla de la Segunda República se pone encima de la mesa todo lo malo. Efectivamente, hubo locuras, bien, bueno, yo estoy de acuerdo. Es decir, vamos a ver quién las cometía las locuras. Lo que no cabe ninguna duda es que muchas de las bombas lanzadas por los aviones destruían iglesias. Claro. Y ahí están las iglesias destruidas, y ahí está el catálogo de todas ellas. Centenares, y archivos, y elementos decorativos de las iglesias, con santos, etcétera. Bueno, yo recuerdo una de las cosas que he leído, que aquí en Madrid, la República recoge toda la ornamentación que había en las iglesias y las guarda en una de ellas que sabían que por su significación no iba a ser bombardeada. Pero no tenían claro que no fueran a bombardear las demás, como ocurrió. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de atrocidades en una guerra, efectivamente, pero no olvidemos que los que se sublevan son los fascistas, es decir, Franco y Mola, etcétera. Como comentamos en el otro coloquio, 4 generales de los 18 que formaban la cúpula militar de la época. Vámonos a un día triste para la libertad, que es el 1 de abril de 1939. Hay alguien que escribió "Ha estallado la paz". Creo que, independientemente de que nos gustara ese libro y ese autor, creo que el título sí que define lo que fue una gran tragedia, y fueron los primeros meses y los primeros años y casi la primera década, que va desde el 39 al 49. ¿Fue prácticamente más duro para el pueblo español que los 3 años de guerra civil? Mola es el intelectual, Mola es el intelectual de la guerra, y Mola tenía muy claro que había que exterminar a los rojos. Lo tenía muy claro. Es decir, que la guerra es una primera fase de exterminio que termina muchos años después, con campos de concentración, con penas de muerte, con encarcelamientos y con una tortura constante, un miedo constante. Y ese es el miedo que todavía perdura en muchas familias, y por eso no se atreven a hablar. Ese es el miedo que impide que la memoria salga de flote. Yo siempre he pensado que, desde luego, una vez terminada la guerra, pues España toda era una prisión, porque nadie podía expresar lo que pensaba. Que yo recuerdo de haber venido después ya hacia Madrid, que mi padre lo detuvieron el 14 de abril del 1939 allí, y que mi hermano mismamente también estaba en una situación bastante difícil, y hombre, la represión llegaba hasta el punto que en la calle Argumosa, que había un centro de Falange, cuando daban las 12, que tocaban el himno fascista, pues hacían pararse a la gente y levantar el brazo. Eso lo he visto, y eso no es un signo de libertad para un pueblo. Es la imposición de una dictadura de los fuertes por las armas contra los débiles, que era el pueblo español, salido de 3 años de guerra, masacrado y esperando a entrar en las cárceles, a pasar hambre, y no solamente hambre, el trabajo también disminuía como consecuencia de la propia guerra. Entonces se encontró en un caos, aislada en cierta manera, porque si desde luego lo que eran en las fuerzas democráticas fuera de España hubieran apoyado a una como apoyó Hitler y Mussolini a Franco, la República no la hubieran tirado sin ese boicot de no a la intervención. Y ahí estaban Inglaterra y Francia, las dos. Es que habría que hablar mucho sobre eso, porque yo creo que una cosa que no se está hablando mucho sobre la guerra civil española, incluso sobre todo lo que es la posguerra, es la situación que existe a nivel mundial. No hay que olvidar que tanto lo que es Inglaterra como lo que es Estados Unidos, lo que es las democracias occidentales,
no están tratando mal a Hitler en los años 30, es más, Hitler les sirve de barrera para lo que ellos tienen miedo, que es el comunismo, la revolución soviética, ¿no? Y de alguna forma eso pervive durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo se ve una vez que se gana la guerra contra Hitler. Yo he oído muchas veces de que los americanos pensaban que iban a pasar los Pirineos, los americanos dijeron que no, que ellos lo que iban a llegar a Berlín antes que los soviéticos. O sea, que era el miedo que ellos tenían, ¿no? O sea, que Franco les venía, en cierta manera, les vino muy bien porque decía, bueno, es anticomunista y aunque sea un fascista, como no se mete con mis intereses y encima defiende mis intereses económicos, como ha hecho con Pinochet o con otro militar que se ha estado por ahí, ¿no? O sea, que yo pienso que eso hay que hablarlo muy bien también porque la gente no lo conoce. Claro. Hemos visto en alguna ocasión imágenes, por ejemplo, del primer y más triste desfile de la Victoria aquí en Madrid y vemos que las caras, o sea, no la alegría del final de una guerra, sino, o sea, algo de decir, bueno, ¿y esto qué va a ser? Peor que lo que se ve un revanchismo impresionante. Hemos hablado antes de la palabra revanchismo, si ahora hablamos nosotros de la memoria histórica nos llaman revanchistas, pero aquello sí que fue un revanchismo con todas las de la ley. Si yo te cuento... Fernán Gómez en la bicicleta son para el verano. Es que no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, le dice el padre al hijo, ¿no? Es muy interesante eso que has puesto sobre la mesa, es decir, cómo abandonan la República todas las potencias occidentales. Todas. Es decir, yo os voy a contar una anécdota que cuando yo llego al Ayuntamiento de Irún en las primeras elecciones democráticas en este país, y fui primer teniente de alcalde, una de las cosas que hicimos fue precisamente tratar de ver unos jóvenes que habían asesinado a los fascistas cuando pasaron por Irún en Picoqueta, es una población, una montaña de allí. Bien, lo conseguimos. Estoy hablando del año 77, a finales del 77. Todavía no había habido elecciones municipales y nosotros fuimos una gestora previa a las elecciones municipales porque la corporación anterior se fue. Bien, en Irún, en ese lugar, los republicanos defendieron con una valentía impresionante las llegadas de los navarros, es decir, Yagüe. De los carlistas. De Yagüe. Sí, también eran carlistas, efectivamente. Mola sería. Entonces. No, era Yagüe, era Yagüe el que venía. Bueno, la verdad es que el enfrentamiento fue bestial. Ahí se hizo un muro. Bien. ¿Queréis creer que tienen que marcharse de esa posición y dejar libre el campo? Porque se les acabaron absolutamente todas las balas. Y en el otro lado de la frontera, en Francia, a un kilómetro, pasando el puente, había cajas de armamento que venían de Rusia y que los franceses no debieron dejar pasar. Sí. Eso fue la realidad de la guerra. Sí. Eso fue, es decir, a la República, si la República hubiera tenido un apoyo, no hubiera perdido la guerra, va a perder la guerra. Yo creo, por los mismos militares, está dicho claramente que Franco era un tío bastante negado militarmente. Era un hombre muy astuto, digamos, muy listillo, lo que sea, pero era de los últimos de su promoción. De los últimos de su promoción. Lo que tenía de mal militar lo tenía de buen ejecutor. Sobre todo si miramos a los esa posguerra es que además lo que te lleva es lo que no se entiende, o lo que yo creo que habría que explicar muy bien, es cómo la ONU entre el 46 y el 48 denuncia repetidamente el régimen de Franco diciendo que es como el de Hitler y Mussolini, y sin embargo las democracias occidentales no aíslan al país como tienen que aislar, ni lo invaden, que si era otro fascismo más, el único fascismo que quedaba en Europa, no se invade este país, no se quita el régimen franquista, se mantiene ahí y luego se llegan los acuerdos y digamos que llega una especie de plan Marshall retrasado que también nos traslada la película de Berlanga, ¿no? Mr. Marshall y tal. Entonces ese tipo de cosas, pues claro, entran en contradicción con lo que realmente era aquel régimen, ¿no? Y dice, bueno, me está diciendo que es un régimen como el de Hitler y de Mussolini, pero sin embargo a Hitler y a Mussolini se acaba con ellos, se acaba con el fascismo japonés, pero a Franco no se le toca. Claro, pero porque ahí entramos en la Guerra Fría. Ahí entramos en la Guerra Fría justo en el año 47. A mí me gustaría entrar en la guerra viva de la posguerra,
de lo que supuso para los ciudadanos, para los civiles, el año 39, ese final de la guerra y esas circunstancias en las cuales pues no había alimentos ningunos, porque los que había eran exclusivamente para las altas instancias de los de derechas, en los cuales pues surgen fenómenos como enfermedades que estaban abandonadas, perdidas ya prácticamente en la historia. Estoy hablando del famoso piojo verde, que era una forma de tifus. Estoy hablando de la España en la cual a los rojos les daban aceite de ricino, por ejemplo. Estoy hablando de una España en la que los coches funcionaban con leña. No sé si Vicenta tiene experiencia particular. Pues yo tengo una experiencia particular, y es que desde luego cuando estalló la guerra, que era el 36, los mismos que gritaban cuando pasaron por mi casa, yo aquel día era mi cumpleaños, porque he tenido la suerte o la desgracia de nacer el 1 de abril, ¿sabes? Pues pasaban por la casilla y la manifestación... Perdón, Vicenta, retiro mis palabras de aquel maldito día del 1 de abril. No, puedes seguir diciéndolo. Eso no tiene nada que ver con lo otro, ¿sabes? Y seguían pasando, diciendo las mismas palabras que había dicho y hecho, o queriendo hacer, que lo paró un poco el cura del pueblo, con las gentes que ellos consideraban que éramos de izquierdas o que por la circunstancia que hubo para hacer cortar la vía para que no pasaran las fuerzas para Guadalajara para defender la República, pues irán diciendo las mismas palabras cuando pasaban en la manifestación, diciendo hay que sacarlas a estas rojas, hay que arrastrarlas y hay que desde luego que cortarlas el pelo. Eso lo seguían diciendo. Como 3 años de guerra, que era suficiente con las gentes que habían muerto en un lado y en otro las personas para como pensar que signo de romper la feminidad de una persona. Justificando su acción. Justificando. Cortarle el pelo era como un signo de romper la feminidad de una persona, de Hombre, quitarle pues sí, su más desde luego, mínimo pues derecho. sí, francamente, los derechos los quitó desde el mismo día. Desde el mismo día que Franco se sublevó, porque aquello que había dado a la mujer la República cuando llegó el año 1931 y el 33 ya pudieron tener el voto y pudieron tener el divorcio, inmediatamente todo eso se abolió. Claro, toda la liberación de la mujer durante la Segunda República, parada. Precisamente eso estaba muy mal visto por los sectores más conservadores. Para los fascistas, la mujer ideal tiene que estar en casa al cuidado de los niños, o sea, la mujer tradicional. La literatura. La sección femenina de que es lo que hizo la señora Pilar Prima de Rivera, que hasta en las cárceles nos hacía hacer el servicio social. El servicio social y bueno, los maitines. Bueno, el servicio social para estar estando encarcelado. Estando encarcelado, pues allá iban las de la sección femenina, pues a hacer guisar un plato, una laborcita, es decir, el ama de casa. El ama de casa de la mujer, que en estos momentos también hay una presidenta que no quiero nombrar, que hace el apartheid dentro de los colegios, donde la separación entre niños y niñas dentro de lo que es la enseñanza. Claro. Todo el progreso. Intentando. Entonces, todo el progreso del año 31, pues la Segunda República. El progreso impresionante que había intelectual y educativo con la institución libre de enseñanza, las misiones pedagógicas. Impresionante. Yo conozco a algunas personas que estuvieron en ese colegio, en la institución libre de enseñanza, que todavía hay una herencia de ellos. Tienen un colegio que sigue funcionando, sí. Y la verdad es que es impresionante, es decir, eran clases mixtas, donde desaparecía todos esos tabús y todas las cosas, y de repente todo desaparece. Es un echar abajo toda una civilización y una cultura, no solo eso, sino todas las clases medias, o la mayoría de las clases medias. Este país se empobrece no solamente económicamente, pero se empobrece muchísimo. Tarda muchísimos años en recuperar el PIB que tenía la República. Y eso no se dice nunca, sino que también intelectualmente prácticamente desaparece la flor innata. Quedan 4 adeptos al régimen, entre ellos, voy a decirlo,
Cela, que era uno Un censor. de los censores, el gran poeta del régimen, el Pemán, etcétera, etcétera. Pero cuatro, eran cuatro. Le conocí. Perdona, todo el empeño que tiene la Segunda República en el progreso cultural, de las 10.000 escuelas que se crean en los primeros 3 años, de los 7.000 nuevos maestros, dedicarse ese inmenso presupuesto a elevar el nivel cultural y a combatir el analfabetismo, Que era de un todavía había 5%. No, un 30 en el año 31 todavía. Entonces, se intenta combatir eso, pues todo ese impulso cultural va al revés desde el 18 de julio en la zona sublevada y desde el 1 de abril del 39 en todo el resto de zonas que había sido republicana. Yo tengo un libro en donde habla de la represión en los maestros, que viene a continuación de la guerra. Sí. Tremenda. Sí, los expedientes que la se palabra hacen maestro, son cultura, educación, no, pero eso se hacen era expedientes terrible. a todos los maestros, todos. Hubieran sido de derecha y de izquierda. Y es impresionante. Hay miles y miles de represaliados, porque algunos sobrepasan, o sea, claro, le van a vigilar, le van a quitar el puesto de trabajo, etc. Y entonces, claro, él se declara más franquistas que la leche, ¿no? Y entonces hay algunos que, evidentemente, por su pasado liberal, por su pasado de buena gente, por eso precisamente los quitan y los sustituyen por gente inculta, absolutamente inculta, excombatientes, Claro. curas, etcétera, etcétera. Exacto. Es decir, el retroceso en la educación es tan bestial que lo hemos sentido, lo hemos Y de la cultura en general hay un dato que hemos investigado muy Y curioso. perduran los resultados de eso. Es un dato pienso que que la represión que se fusiló prácticamente a todos los bibliotecarios del país. Es un dato que me pasó Fermín Sánchez de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, una asociación hermana, y un día me dice: oye, tú sabes que tenemos el dato que mataron al 90% de los bibliotecarios. O sea, que no eran solo los maestros, sino todo aquel que de alguna forma estaba contribuyendo a que este pueblo adquiriera una mayor cultura, lo cercenaron. Eran culpables de haber guerreado a librazos. Efectivamente. Porque, vamos, no La tenía- cultura era signo de liberación. O sea, Claro. cuando una persona tiene cultura no se la puede doblegar, no se la puede manipular. Porque siempre se puede matar a la persona, pero matar a las Claro. ideas es No, mucho más claro. complicado, ¿verdad? Aunque eso también lo intentan desde el bando franquista, porque sí que hay que tener en cuenta que desde el 18 de julio del 36, en la zona sublevada, se inicia la represión que decimos de maestros, pero no solo de maestros, de barrenderos, de De todo, enterradores, les de daba todos, igual. porque la represión pretendía llegar absolutamente a todos los rincones, a todas las esferas sociales, políticas y económicas, y se pretendía, pues no solo expulsar de su puesto de trabajo, se pretendía también incautar todos los bienes, o sea, expropiar todos los bienes, y se Exactamente. pretendía también... Hay una expropiación del patrimonio, Claro. Son centenares, de mire. sus casas, de toda la gente Claro. que se suponía de izquierdas. Claro, y por eso uno de los detalles que nosotros reivindicamos desde el Foro por la Memoria es que esta ley de memoria histórica no solo pretenda anular o no solo consiga anular las sentencias de los consejos de guerra, que son ilegales, ilegítimos, etcétera, etcétera, pero que también se anule todas las sentencias, todos los procedimientos de incautaciones de bienes que son desde el 36 al 39 en la zona que ha sido sublevada desde el principio, y los procesos de responsabilidades políticas que se inician en el 39, procesos de depuraciones, todos esos procesos que se anulen y que Por salgan... lo menos los que están documentados, Exacto, claro, porque que son gran muchos, parte es son un centenares. robo directo. Son o sea, centenares de esta miles. incautación. Son centenares de Entrar miles. y robarte la radio del abuelo no es Claro. una Son incautación. unas multas administrativas tremendas como consecuencia de esas leyes represivas, pero multas de aquella época, 10.000 pesetas. Cuando se ha entrado, quien entra ya a valorar lo que es una peseta de aquella época hoy en día, y te hablan que son como 2,5 euros aproximadamente, o sea que una multa administrativa de 10.000 pesetas de aquella época, pues estamos hablando De varios realmente... millones. Estamos hablando de Dos o que tres el millones de billete euros, de 5 tranvía millones de valía euros. 15 céntimos. de arruinar los 40. familias enteras, sí. en una palabra por Eso es como por ha salir de pasado España. con el euro. Sí, sí. Que Y esto decían también que nos no han se iba a casado bajar y de resulta todo, que desde y de luego... tierras, de parcelas, de todo. Entonces sí que queremos o pretendemos que esa ley de memoria histórica englobe de todo, no se quede solo en las sentencias de los consejos de guerra, que sí que son... Y en la Yo creo limpieza que la memoria- de esa memoria. pero hay un La tema memoria también muy histórica interesante. Ahora cuando acabe el texto, perdona. tiene que tener un sentido, y es el sentido de establecer o restablecer la verdad. Y la verdad es que hubo un dictador al servicio de unos intereses económicos, sociales, retrógrados, que implantó una guerra de 3 años a matarse un pueblo
unos con otros, siendo los mismos Hermanos. hermanos. Esa es la tremenda cuestión. Entonces, en tanto y cuanto haya señores o señoras que en su conjunto se niegan a reconocer, como lo han hecho en el caso que cuando el Parlamento nos ha dado un diploma que no dice más que atestiguar que uno ha sido represaliado por el franquismo. Y ellos, tengo que decir, ellos y ellas, se niegan a reconocer que eso es así. Y es verdad que en los 3 años de guerra se harían cosas, pero 40 años de dictadura ha laminado todo. Y digo todo porque no solamente se mata con un tiro, porque se mataron las ideas durante 40 años y la expresión de la persona como ser humano. Y algo que ha afectado a 3 generaciones. Claro, porque, 3 generaciones. Claro, y por eso lo que comentaba antes al colegio Hombre, pues sí. con la mano para arriba. del miedo, lo que comentaba antes del miedo. Yo a la hora de investigar la represión en mi provincia, en la provincia de Segovia, Sí. he hablado con muchas personas, pero con otras muchas no he podido porque Claro. no querían hablar. Claro, Tienen como miedo. no eso es quieren porque- hablar en Guadarrama, Claro. como no quieren Ay, hablar en la eso Sierra Eso es Norte. una consecuencia del franquismo, es una consecuencia de la dureza, de la extrema dureza de la represión, que es lo que comentaba antes del miedo. La paralización por el terror Total, es brutal, porque se pretende no solo depurar y expulsar al enterrador del pueblo más pequeño, no, se pretende también asesinar en el pueblo más pequeño, en la capital, y sea concejal, o sea un simple militante, o sea un simpatizante, porque así paralizas por el terror, porque hay una represión indiscriminada. Y dices, yo no he hecho nada, yo no me he metido con nadie, pero le pueden matar en cualquier momento, y además le dejan el cadáver ahí en una cuneta para que todo el mundo lo vea. Eso impresiona más y da mucho más terror. Fijaros la impresión que tiene que haber en una sociedad para poder justificar de alguna manera lo que os voy a contar. El día 23 de febrero, famoso, Sí, sí. el día del golpe, del intento de golpe, yo era diputado provincial y nos pilló como a todo el mundo y todos recordamos exactamente qué ocurría en nuestra vida en esos momentos, esas horas y ese día siguiente. Bien. Muchísima gente en el País Vasco, sobre todo los nacionalistas, que son muy cobardes, pues huyeron. Algunos huyeron en barcas y se perdieron en el mar y a los 4 o 5 días volvieron. Bueno, por ejemplo, Garaycochea voló también y el rey le tuvo que llamar diciendo, oye, vuelve, que si no vuelves aquí no vuelve más. Bueno, después de eso, bueno, yo tuve una experiencia, yo en ese momento militaba en el Partido Socialista, allí en el País Vasco. Después de ese momento, yo recuerdo haber ido a Francia para recabar posibles ayudas en caso de que se volviera a repetir. Es decir, me entrevisté con decenas de exiliados que habían sido socialistas, etcétera, y que eran socialistas, que estaban en el exilio, para ver cuántas casas se podrían reunir para, en caso de que volviera otra vez a ocurrir, para tener refugio rápido. Fijaros lo que os estoy diciendo, no hace tanto tiempo de eso, en realidad. Y esa mentalidad de que puede volver a ocurrir, perdura. Perdura, mucha gente, sí. Fijaros, pero hay más lejos, fíjate que además ahora hay una cosa que estamos tocando, y es porque estaba viendo las imágenes que está teniendo de fondo. Ahí están saliendo las exhumaciones de Paracuellos del Jarama, porque aquí también está hablando de memoria histórica, y es que cuando se acaba la guerra también empieza la memoria del franquismo, empieza su propia memoria. Aquí cuando dice, no, es que la memoria tiene que ser igual, no, es que el franquismo comenzó con su memoria desde el principio, y hemos aguantado su memoria no 40 años, sino 70. Sí. 70 años hemos aguantado Creando su memoria. mitos claro, creando Pues no no, es solamente ahora, mitos, cuando ya está. no vamos a negar ahora bueno, eso de porque hizo Paracuellos. pantanos, hizo No, pero puso la también- seguridad social. También hizo hambre, porque la hambre que Exacto. se pasó cuando se terminó la guerra, no solamente precisamente en las cárceles, Yo he de hablar porque de la comer familia no tenía algarrobas. para llevar a los de las cárceles. Vicenta, ¿qué se comía en la España del 40, 42, Pues en 44, el año de la Y en el 50 yo he comido pan negro. Sí. Y había la cartilla de racionamiento. Estaba la cartilla de racionamiento y te daban unas bolas de pan que yo no sé de qué eran, 49, si eran de 50, algarrobas tantos, sí. o era ni siquiera de harina de mortas, porque la harina de mortas hubiera sido puede más, hacer una torta. efectivamente, en condiciones.
no sé lo que echarían, que desde luego era tremendo. Había muchísima hambre, había como consecuencia de esa hambre que había y esa falta de dinero y de trabajo y de destrucción que había todavía, la propia de una guerra, había desde luego una represión tremenda. Y desde luego en las puertas de las cárceles se veía como todos los días, y yo lo he visto en el 40 y lo he visto en el 41, lo vi en el 36 también, en la zona de Franco, y desde luego era tremendo. Había como consecuencia también mucho tifus, que llamaban el tifus exantemático y el piojo verde que lo producía. Y en las cárceles, para entrar la ropa a los presos, yo mismamente, por ejemplo, para entrar la ropa a mi hermano, que estaba en la cárcel de Comendadoras, pues he tenido que llevarla... ¿A su hermano Marcelino? Sí, sí. He tenido que llevarla el lunes, es decir, ellos la sacaban, yo llevaba también las de 3 compañeros más de Valencia, la sacaban y tenía que llevarla a la calle O'Donnell, que había un departamento de bomberos para meter la ropa a desinfectar, llevaba el domingo y recogerla por la mañana el lunes para meterla en la cárcel. Y entonces, lo que era la plaza de Comendadoras, eso es que desde luego había tantos detenidos y tantos familiares fuera, porque era una cárcel de hombres, porque era un convento, Comendadoras era un convento, como lo había más abajo, Conde Toreno, y desde luego los sitios estaba apelotonado. Quiero decir con esto lo que había de detenciones y de represión y de fusilamientos. Y de llamadas al timbre a las 4 de la mañana. ¿Tú ahí el sereno? Sí, no, a las no 4 sereno, de la mañana me detuvieron a mí la policía. Y a los 5 de la mañana, o 5 y media, entre 5 y media y las 6, pues entraba en Gobernación. Como era el 15 de julio, ya estaba adornado todo con banderitas. Ahora me río, ¿sabes? Y entonces, desde luego... ¿Qué año triunfal era ese? Pues el Porque 43. lo recordaban con los años triunfales. El 43 era. O sea, era el cuarto año triunfal. Sí, el cuarto año triunfal. Por eso estaba todo adornado con las banderas. Luego, posteriormente, llegaron aquellos anuncios de 25 años de paz, etcétera, etcétera. Yo nací en los 25 años de paz. En los 25 Y yo años de recuerdo paz. en la Codorniz se decía, porque era un poco crítico, y decía 25 años de paz, ciencia y trabajo. De paciencia y trabajo. Sí, trabajo. Y yo recuerdo en una edición, ya prácticamente en el año 78, del diario Informaciones, en el cual se exponía: este ha sido el mejor año económico de la posguerra. En el 79, pero era una forma de decir: la posguerra no ha acabado, ¿no? Pues la posguerra no ha acabado. ¿En qué año vino tenías ahí más o menos, pues yo tenía cuando vino la Eva Perón? Exactamente. ¿Qué mitos del franquismo por destruir? Y ahí no quiero que se nos pase que tenemos que hablar de un tema tan importante como el exilio también. Sí. El exilio tanto intelectual como el exilio de muchísimos españoles, de muchísimos niños, de esos niños de la guerra. El señor Goñi tiene especialmente un recuerdo especial. Yo tengo, no sé, verdadera sensibilidad para estos temas, y tengo muchos libros, y cada vez que veo a un republicano de la época, pues me gusta escucharle, porque esa memoria histórica que tienen ellos, dentro de 30, 40 años habrá desaparecido. Cada vez que muere una persona, muere una biblioteca, Pues sí. y esas bibliotecas de esa época son impresionantes, es decir, si no lo recuperamos ahora, esa memoria histórica, por eso os alabo vuestra actuación, yo creo que tendrá pérdidas importantes, me explico, tendrá lagunas importantes. Bien, yo recuerdo haber conocido a varias personas que viven, algunas de ellas en México, y sobre todo a dos, a Ovidio Salcedo, que era un buen abogado y era secretario de las Cortes en la época de la República, y que fue luego estuvo exiliado en México y fue, diríamos,
la mano derecha de Indalecio Prieto y también su albacea. Indalecio Prieto conservaba unos archivos impresionantes, entonces escribía mucho más que ahora. Escribían cartas, muchísimas a mano, diarios, además, a mano. escribía a mano. Y claro, eso es esos son espléndidos esos archivos, ¿no? Bueno, entonces él lo recuperó y al final están incorporados a la Fundación Pablo Iglesias, que es alucinante. La verdad es que hay un trabajo por hacer intelectual en esos archivos muy memorable. Y recuerdo que hay otro que era hijo, que estuvo precisamente en un campo de concentración en Porlier, Sí. que se enterraban... En la cárcel. En la cárcel, estuvo en la cárcel, pero habían estado en un campo de concentración en Francia, que se metían dentro de la arena precisamente para sobrevivir, para no quedar helados. Hacían huecos en la arena. Los franceses los trataron entonces muy mal. La verdad era esa, muy mal. Y no olvidemos que en Francia ha habido el 80% de los exiliados españoles han vivido en Francia y siguen viviendo sus hijos, ¿no? El resto, la parte más importante estuvo en México. Lo que pasa es que en México hizo una selección de los emigrantes. Procuraba seleccionar de manera que solamente fueran intelectuales, cuadros de todo tipo, técnicos, médicos, muchos médicos, etcétera. Y entonces eso acompañado con el barco que llevaba un enorme tesoro, el Vita. No olvidemos que eso ayudó a los refugiados españoles en México a hacer unas verdaderas maravillas. Tenían su propia escuelas, universidades, colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Y había verdaderas eminencias. Todo lo que floreció en México se apagó en España. Claro, se acabó. Es decir, todo lo que subía a un país, precisamente por la habilidad de Cárdenas de atraer a todos esos personajes tan impresionantes, pues quedó debilitada España, evidentemente. Algunos volvieron, pero la mayoría no quisieron volver y se han quedado ahí. Y entonces, decía que me regaló concreto muy interesante. Carmelo Izquierdo, que es hijo de uno de los que estuvo en ese campo de concentración, a lo que aludía, tuvo la suerte de ir luego en el primero de los barcos, que se llama el Sinaya, el primero de los barcos que llegó a México. Y entonces cada día, esos no sé cuánto duró, me parece que no llegó a 20 y tantos días que duró el viaje, cada día escribían un pequeño periódico, escrito por intelectuales de magnífica cualificación, impresionantes. Y entonces esas páginas están aquí en este libro, que yo creo que habría que resucitarlo de la decadencia, ¿no? Y hacer, eso es, ¿no? Porque es verdaderamente apasionante, es decir, cómo se ve claramente el dolor que llevan en el alma, que dejan esa España querida. La derecha ha dicho que la izquierda no quiere España, es mentira. No tiene más que leer el afecto más impresionante que se puede desde León Felipe a García. Querían España, amaban España con una fuerza que, vamos, adoraban España. Se habla de Indalecio Prieto, que iba al aeropuerto de México a ver cómo bajaban los viajeros cuando venían de México o cuando venían de España. Camilo José Cela también. En fin, este es un libro, el libro más bonito que tengo en mi biblioteca. Señor Goñi. Bueno, es una joya. Ahora que comenta el tema del exilio, también las personas que están en Francia, que están en los campos de concentración en la zona sur, en Argelès y demás, y que están tratados mal porque precisamente se inicia ya la guerra mundial y tienen más miedo a Hitler que a nosotros. Y dicen, ¿qué hacemos aquí nosotros con 200.000 personas que son contrarios a Hitler? De esas personas, muchos de ellos van a alistarse con el ejército, con la resistencia francesa. Muchos de ellos participan en labores de extorsión y de boicot y de sabotaje a las fuerzas nazis, y además participan en la liberación de París, con el carro de combate, el carro Guadalajara y demás. Hay que tenerlos, yo creo que muy... Porque se habla mucho de la División Azul.
Exacto. pero no se habla de eso, o incluso en ejércitos aliados, Del porque ejército soviético. aquí se desconoce que hay una gran batalla entre españoles en la guerra en la Unión Soviética, Sí. la batalla de Krasnivor, ¿no? Sí, donde sí. se enfrenta la División Azul, se enfrenta con unidades del Ejército Rojo compuestas por republicanos Por españoles. españoles. Y eso se desconoce. Y hay otro totalmente, dato ¿no? más. Y La participan División Azul- generales, o sea, con alta graduación. Participa Lister, Modesto y de Y hay otro Peregrín dato, Pérez. ustedes Peregrín seguro que Pérez, están más sí. informados al respecto, pero al parecer la División Azul no era todo tan azul como No. parecía, No. sino que precisamente, o sea, mucha gente que Fueron estaba del en la cárcel, ejército y del ejército. exactamente, que movió. Y gente que dijeron, estaba "No, aquí en la perseguida, cárcel pues, o para Alemania, Sí, sí. Para blanquear su pasado. Exacto, también. porque no tenemos que llenar un cupo con Hitler y si Sí, no, sí. no llegamos. El ¿no? ejército, Exactamente. desde luego, hicieron, bueno, dijeron que eran voluntarios, pero fue sorteo, tranquilamente. Hay casos como Se ha dicho de pasada la intervención de los republicanos en la liberación de París, de Francia en realidad, y sobre todo la actuación que tuvieron en la resistencia. Hombre, el Muchos más, seguramente, eso yo creo que está sin estudiar, pero tengo datos que dicen que es muchos más que los propios franceses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por- Que los por- propios franceses. al menos De los 12 Porcentualmente. carros de combate que entraron en París, 10 eran de gente republicana, 10 de los 12. O sea, algo dice. Sí. De los 12 nombres, de los 12, 10 son de batallas hay españolas. varios Y en- departamentos que los liberan. Sí, Los sí, republicanos sí, sí, españoles, o sea, pero de los que están ahí exiliados, no de los que vienen con los aliados, sino los que están ahí. en la Mientras que De Gaulle, vamos, era un muñequito con 4, no tenía no había intervenido absolutamente nada. Estuvo Se mucho en refugió- Inglaterra. En Se Inglaterra. refugió en Inglaterra y allí- Lo más interesante es que en Francia se les tiene un gran reconocimiento a la resistencia francesa, incluidos los españoles, y se les tiene placas, conmemoraciones y demás, y en cambio aquí a los resistentes, a los guerrilleros, a los No que entran se por el tiene Valle de nada. Arán y los que luego pues Y los que van a van de luchar mar. Los que en, se en quedaron Pirineos, los sin mártires y irse demás, años y años. aquí, Y después los aquí todavía no cogieron. se les ha hecho un reconocimiento adecuado como luchadores por la libertad. Mientras en Francia, en Yugoslavia, en Italia, todos los partisanos, la Son resistencia héroes. antifascista son héroes, aquí los resistentes antifranquistas no son Pero héroes. es que Yo, muchos como- allí, eso es muy hay triste. que recordar el caso, por ejemplo, de Cristino García, Sí. En este la cárcel hombre de con Segovia decoración estaba yo de cuando lo honor, fusilaron. vamos, un hombre con un reconocido con calles en Francia, Sí. aquí murió Nada. ante los pelotas, ante los No piquetes hicieron nada. fascistas, ¿no? O sea, que- Había 4 tremendo. mujeres del expediente de él en la cárcel de Segovia cuando fusilaron a Cristino. Y entonces, desde luego, hicieron mucho por ver si se salvaba, pero no hubo posibilidades. Y ya enlazando con esto, pues yo quiero resaltar el papel que la mujer ha jugado dentro de la historia para hacer una transformación y para llegar a la democracia, porque desde luego se conoce poco. Por yo decir que no se ha tratado ni siquiera en aquellas organizaciones que fueron un poco la esencia de que esos movimientos salieran. La mujer no solamente ha luchado ayudando a los guerrilleros o ayudando en las cárceles, la mujer llegó un momento donde consideró que ella como mujer podía jugar un papel para traer la democracia al país, y para eso pues se hizo un estudio, se trabajó y se organizó lo que se fue llamado el Movimiento Democrático de Mujeres, que se formó en el año 64, que los formamos unas cuantas mujeres, de trabajadoras de fábrica, mujeres de amas de casa que ya nos habíamos introducido en las amas de casa que tenía la Sedeño, que era una organización a nivel de todo el Estado, y desde luego se jugó un papel, yo digo que importante, porque no solamente aglutinó a distintos pensamientos, desde lo que eran los cristianos por el socialismo, a cristianos de la OA, dentro Que era también de una organización cristiana. efectivamente, dentro de esa cuestión de movimiento para revolucionar o hacer un revulsivo, adquiriendo sus derechos y presentándolos, como ya se pedía el divorcio entonces, como se pedía también la cuestión de los anticonceptivos,
para no llegar a otras cuestiones que ninguna mujer Se las le pondrían quiere. los pelos de punta a los médicos de la época, Vicenta, cuando les Pues hablaran sí, ustedes sí, de anticoncepción. sí, ahora mismo, por ejemplo, Como nos todavía queda tan hay poco tiempo- objetores de conciencia. Exactamente. Pues, entonces, Como y nos por queda el- tan poco tiempo, Vicenta, y además yo creo que Sí. usted tiene también un papel importante en esta historia, me gustaría, porque no hemos hablado de lo que casi se denomina por parte de algunos la España del franquismo dulce, los años 50, 60, Bueno, no tan hasta el dulce, 75. Y digo que si la dulzura era que Franco murió matando Eso es unos lo meses que yo- antes a eso es lo que miembros... yo quería llegar. A tal. esa cuestión. Quiere hablar también, por ejemplo, Que y murió como usted, había Vicenta, lo conoce, lo que fue el Tribunal de Orden Público, el famoso Tribunal de Orden Público, el proceso De Miruno, ahí mi donde su hermano multa, de ahí mi Marcelino... multa. Del Tribunal de Orden Público. He sido juzgada por el Tribunal Especial de Masonería y Comunismo y he sido multada por el Tribunal de Orden Público, que me amnistió en el año 80. En el año 80 me devolvió el tercio que había puesto, porque fue Ruiz Jiménez el abogado que yo llevé su despacho, que era Leopoldo Torres, que estaba también con él. Y entonces dijo, no hay más remedio que recurrirlo, porque desde luego, como entres en la cárcel, te juzgan por lo militar. Exactamente. Porque fue cuando los barcos italianos, o sea, los portuarios italianos, para apoyar el proceso 1001 por la libertad, o porque se les condenara a menos cuestiones, en el año 72, pues estuvimos por Italia recorriendo aquello. Estaba la mujer de Sartorius, que Sartorius estaba otra compañera y yo misma. Y entonces pues hablamos una mañana en Génova a 5.000 portuarios. Y bueno, las naves españolas estuvieron 8 días cargadas sin desembarcar, de la huelga que los portuarios italianos hicieron por la democracia española. Y ya Porque estamos era en una unos lucha años de ayuda por la democracia donde española. empiezan a hacer clandestinamente comisiones obreras, donde el Efectivamente. PC Sí, empieza a recuperar cierta estructura interna a través de Pero células y demás. Pero todavía perdura la represión que se ha Sí, sí, iniciado en el exactamente, 36. eso es lo que quiero Todavía incidir. los procedimientos, ¿no? Es que lo curioso es que los procedimientos de depuración o de incautaciones de bienes, hay gente que se atreve incluso pues a recurrir su propia expulsión de su puesto de trabajo, pues maestros, otro Sí, tipo de sí, empleados, no. o gente que le habían incautado los bienes, se atreve a recurrir. Esos procedimientos se alargan y yo he comprobado pues algunos procedimientos que se finalizan en los años 60, o sea, 30 años después de la finalización de la guerra civil. Pero también muy brevemente quería hablar del exilio interior, de muchas personas que no tienen, no solo los topos, sino las personas que no se han atrevido o no han tenido la oportunidad de salir fuera y están totalmente discriminados en su propia ciudad y en su propia provincia. Por ejemplo, Agapito Marazuela, y por eso no es falta de decoro, esta camiseta es en memoria de las milicias segovianas antifascistas, que Agapito Marazuela pues es uno de sus iniciadoras, el gran folclorista, padre del folclore castellano, muy y bonito, que en Segovia pues murió pobremente en los años 70 porque no tuvo ningún tipo de ayuda oficial, porque claro, había estado en la cárcel, había sido comunista, bueno, de hecho era comunista, lo fue hasta que murió, pero estuvo marginado total y absolutamente, y luego durante toda la transición, durante 20 años hemos tenido que esperar para ponerle un monumento en Segovia, porque las fuerzas vivas no consideraban adecuado que tuviera un monumento en Segovia. Estamos prácticamente fuera de tiempo. 15 segundos para una frase para cada uno. Es difícil. Empecemos por José María, que le he pillado. Sí, que no lo Bueno, yo hemos creo dejado hablar. que es complicado, pero la frase sería sencillamente que sin justicia no es posible tener memoria y que sin memoria tampoco se tiene futuro. Vicenta, una frase. Pues mi por frase todos sería ellos. que desde luego se reconociera por todos los españoles el que desde luego la guerra que nosotros tuvimos fue por culpa de un dictador y que desde luego solamente la lucha del pueblo español consiguió cambiar esto para llegar a la democracia. No nos dieron nada, no nos lo regalaron, nos lo ganamos.
Señor Goñi, muchas gracias, Vicenta. Yo creo que la dictadura todo tipo de dictaduras es lo peor que puede ocurrir a un país. La libertad es lo mejor que puede ocurrir a cualquier persona y mucho más a un país. Y dentro de la libertad, la memoria histórica nace sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de problemas. La libertad es el problema. Es decir, tenemos que tener el concepto claro de libertad. Libertad que viene precisamente de esto de la democracia. Y todavía no somos suficientemente libres, por lo visto. El miedo todavía ata lo suficiente para no dejar liberar esa memoria. Santiago Vega, por favor, 15 segundos. Simplemente, pues nada, que la Segunda República, como bien ha dicho, no trajo la guerra porque una democracia no puede traer una guerra. La guerra la traen quienes se levantan, se sublevan contra la democracia, y que reivindicamos la memoria y la justicia de los demócratas que defendían la legalidad y la legitimidad de la Constitución de 1931, tan democrática al menos como la de ahora. Yo me apropio, por último, de unas palabras de la Bordeta que aún no se han cumplido, porque si no se cumple de lo que estamos hablando, no se ha cumplido esa frase. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga de nombre libertad. Muchísimas gracias, señoras y señores, y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Esta semana se cumplen 70 años del comienzo de la Guerra Civil Española. Con tal motivo, Canal 33 presenta la serie de producción propia Memoria Histórica, un merecido homenaje a todos los que lucharon por la legalidad, la libertad y la democracia. En esta semana, dedicada a memoria histórica, les presentamos. Este lunes, a las 10 de la noche, el documental Semillas. Miles de republicanos yacen en nuestras cunetas sin tumba y casi en el olvido. Este documental es un homenaje a los hombres y mujeres que fueron las semillas de la libertad. El martes, a las 10, coloquio sobre la Segunda República, la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias, el terror, la miseria y el fascismo. Este miércoles, el documental Una inmensa prisión, que nos muestra en toda su crudeza la España de la posguerra, del miedo, de la represión y de la unión entre la Iglesia Católica y los criminales franquistas. Este jueves, coloquio sobre la represión, el exilio, el vacío cultural y la nada intelectual de la posguerra. Y este viernes, como colofón a esta semana histórica en Canal 33, estrenaremos el documental La Batalla del Jarama, un episodio clave en la defensa de Madrid y en el desarrollo de una trágica guerra, de la que ahora se cumplen 70 años. Recuerde, esta semana, todos los días, a las 10 de la noche, Memoria Histórica, solo aquí, en Canal 33.